Bienvenidos a este webinar en el que hablaremos sobre cómo una correcta planificación de la producción ayuda a las empresas de fabricación. Y lo haremos de la mano de tres expertos que compartirán con nosotros experiencias, consejos y recomendaciones y que nos ayudarán a entender el alcance y beneficios de este proceso para nuestras organizaciones. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos Frutos y llevo más de 35 años ayudando a empresas a crecer y a mejorar sus procesos. Empresas en las que he trabajado como puestos directivos o en sus consejos de dirección, como Desarrollo Informático, la compañía tecnológica del Grupo Banesto, o Informática El Corte Inglés, o la alemana Software AG. Todas ellas empresas tecnológicas, dada mi vocación y mi formación en ingeniería de telecomunicación. Y desde hace más de 12 años, compartiendo esta experiencia y conocimiento como consultor de negocio en Advanced Consulting, ayudando a empresas de muy diferentes sectores a desarrollar su negocio, crecer y optimizar su organización. Hoy contamos con la presencia de tres expertos en el sector de la fabricación. Óscar Morales, responsable de logística y planificación de Moltec, Jordi Devan, CEO de Osprog, y José Jesús Huete, Business Development Representative del área de Manufacturing de SAGE, a quienes presentaré con más detalle en el coloquio posterior. Bienvenidos a los tres y muchísimas gracias por acompañarnos. En este webinar veremos una breve introducción sobre cómo el actual mercado, entorno y contexto de los clientes afronta unos retos para las empresas de fabricación a los que tenemos que dar respuesta. Hablaremos del alcance y los beneficios que una correcta planificación de la producción aporta a nuestras empresas para dar respuesta a esos retos. Aprovecho para comentar que los asistentes a este webinar recibirán un white paper, un documento con todo el detalle de lo que aquí vamos a tratar y comentar. Bueno, estamos en un contexto en el que la demanda del mercado de nuestros clientes cada vez es más exigente. Se acabaron posiblemente aquellos tiempos de grandes tiradas en las que los productos estaban tremendamente estandarizados. Los clientes demandan cada vez más flexibilidad, rapidez de respuesta, agilidad ante los cambios también en la demanda que ellos experimentan. Las empresas en el sector de la fabricación están en una continua búsqueda de la rentabilidad, como veremos especialmente en este contexto tan complejo en el que nos encontramos. Hay dos formas, hay dos vías de conseguir esa mejora de la rentabilidad. Una, optimizando los costes y todos los procesos productivos, desde el acopio de materiales, recursos, máquinas, etcétera. Y otra, a través del incremento de ventas, mediante un portfolio más adaptado al mercado, una mejor experiencia y servicio al cliente. En ambas vías, la planificación correcta de la producción puede ayudar enormemente a las empresas de fabricación. Cada vez necesitamos más datos para tomar decisiones de forma más inteligente y de forma más rápida y adecuada. Y ahí la tecnología, como veremos, puede aportarnos enormemente. Y la tendencia hacia Industria 4.0 que comentarán nuestros participantes en el coloquio. Cada vez el entorno, los gobiernos, exigen un mayor cumplimiento normativo en todos los procesos de fabricación. Y esto hace que tengamos que incorporar metodología, procesos y comprobaciones que ayuden a ese cumplimiento normativo. Y todo esto, todos estos retos en un contexto de enorme incertidumbre económica y política. Los que hemos vivido ya varias crisis por nuestra edad, ¿no? Aquella del 92 o la del año 2000 o la más reciente 2007, yo creo que no recordamos un momento de incertidumbre y volatilidad como el que tenemos ahora mismo, ¿no? Debido pues, a todos los eventos que, como sabemos, están ocurriendo. Y además, en un entorno altamente competitivo, donde la industria está en permanente búsqueda de mejoras hacia el cliente. Esto nos exige a las empresas de fabricación poner una especial atención en la excelencia en todos los procesos y en esa búsqueda de la diferenciación en el mercado. Bueno, pues
lo que vamos a ver hoy, este adecuado proceso de planificación y programación de la producción ayuda sin duda a afrontar estos retos del entorno. Cuando hablamos de planificación de la producción, estamos hablando del proceso por el cual establecemos un plan para dar respuesta a la demanda esperada por parte del mercado, dotándonos de los materiales y recursos adecuados en base a la capacidad de nuestras máquinas, de nuestra mano de obra, etc. A lo largo del tiempo, y como también veremos en el coloquio, las soluciones que dan respuesta a este tipo de procesos, desde la planificación, programación y ejecución de la producción, han ido evolucionando hasta el punto de que hoy en día hay veces que es difícil diferenciar dónde empieza y dónde acaba lo que aportan este tipo de soluciones en cada uno de estos procesos. También hablaremos en nuestro coloquio con nuestros expertos de ese ciclo completo y cómo muchas veces se desdibujan las soluciones que dan respuesta a ese proceso. Antes de empezar el coloquio, a mí siempre me gusta hablar de beneficios, porque es una forma de crear una cierta expectativa que luego seguro que van a responder a ella nuestros participantes, ¿no? ¿Qué objetivos buscamos cuando hablamos de optimizar la planificación de la producción y qué beneficios se derivan de esos objetivos buscados, ¿no? En primer lugar, la planificación de pedidos, de materiales, mantener un stock adecuado, pero no excesivo, lógicamente, de materias primas, ajustándonos a la demanda, de tal forma que seamos capaces de optimizar y reducir costes de stock y aumentar la productividad. En segundo lugar, un objetivo para optimizar y programar los plazos de entrega cumpliendo con lo acordado con el cliente y mejorando el servicio y experiencia de cliente, ¿no? Que al final redunda en un beneficio claro de incremento de ventas y de diferenciación en el mercado, como comentábamos. En tercer lugar, utilizar de forma eficiente los recursos, las máquinas, la coordinación con el resto de áreas implica una mejora de rentabilidad en todos los procesos que llevamos a cabo en los procesos productivos, ¿no? Tener la posibilidad de corregir de forma dinámica nuestros planes de producción en base a contingencias, paradas de máquina, entradas de pedidos urgentes a los que tenemos que dar respuesta buscando esa flexibilidad y agilidad de la que hablábamos al principio, ¿no? Poder replanificar, como veremos también, de forma ágil y dar respuesta a esas posibles contingencias. Y por último, garantizar la calidad, como comentábamos también, ¿no? Produciendo el producto adecuado en el momento adecuado y con la calidad adecuada y dando respuesta a ese cumplimiento normativo que veíamos que exigen cada vez más la legislación y los gobiernos, ¿no? Bueno, yo creo que todos ellos son beneficios suficientemente atractivos para que podamos compartir ahora con nuestros invitados este coloquio y dar respuesta y ver cómo podemos implementar y conseguir esos beneficios de los que hablamos, ¿no? Como decía, hoy contamos con tres expertos de excepción, ¿no? Óscar Morales, responsable de planificación y logística de Moltec, empresa con más de 50 años de experiencia en la inyección de plástico para la fabricación de piezas en sectores muy variados, como la automoción, electrodomésticos, electricidad, etc. Jordi Devant, CEO de Osproc, empresa dedicada a la creación de programas específicos para el sector de la industria, con más de 20 años de experiencia y habiendo informatizado a más de 150 empresas. Osproc es Tech Partner de SAGE y ha integrado su producto MES Efficiency con las soluciones de SAGE. Jordi nos contará en detalle una visión, yo diría, muy diferente de su sistema, que abarca, como veremos, varios de los procesos que hemos comentado. Y por último, José Jesús Huete, para los que tenemos el placer de conocerle desde hace mucho tiempo, le llamamos Josechu, y así me voy a dirigir a él durante el coloquio. Business Development Representative del área Manufacturing en SAGE, con una dilatadísima carrera profesional desarrollada en el entorno de consultoría en el sector de producción y logística. Gracias a los tres y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. ¿Por qué, Josechu, desde tu punto de vista y con tu experiencia, es absolutamente fundamental, especialmente en este contexto que veíamos
de tanta incertidumbre y volatilidad, realizar una correcta planificación de la producción. ¿Y cuál, desde tu óptica, ha sido la evolución o está siendo la evolución que experimentan este tipo de soluciones? Estás en mute, Josécho. Bien. Hola a todos. Gracias, Carlos, por la introducción. La presentación me parece fantástica. Has dado ya muchas guías que vamos a, o yo por lo menos tengo pensado hablar de ello porque son temas muy importantes. A ver, la planificación ha sido importante desde siempre. Y realmente yo, bajo mi punto de vista, ha sido una asignatura pendiente en casi todas las empresas a las que vamos. Las que conocemos, que trabajamos, bueno, pues desde el mundo SAGE, desde cualquier mundo que no, manufacturing. ¿Y por qué? Pues porque la producción es la más complicada siempre de tener controlada. Es más fácil controlar los procesos de distribución, es más fácil tener controladas los temas financieros, y la producción, y concretamente la planificación, es una espinita clavada que hay en el tejido, ¿no? Por lo menos en España, en lo que trabajamos, lo vemos que es un punto a trabajar. Y además ahora, Carlos, es increíble porque con la situación tan mala que estamos pasando, que si tenemos crisis de materias primas, de suministros, la guerra de Ucrania, los procesos, también problemas logísticos de transporte, la crisis del contenedor, bueno, al final es que todo parece que se configura contra estas empresas, las de distribución, por supuesto, pero las de manufacturing todavía más, ¿no? Entonces, la planificación cobra más relevancia, pero yo quiero dejar grabado aquí, ¿no? De decir, oye, el manufacturing tiene una asignatura pendiente con la planificación, ¿no? El entorno es hostil y entonces ahora mismo, ¿qué hay que hacer? Hay que ser muy flexible y hay que ser muy rápido. O sea, no solo darse prisa en lo que tú haces, sino adaptarte un poco. Lo has comentado tú, el cliente cada vez es más exigente. Se acabaron esas tiradas de venga, fabrica 10.000 o fabrica tantos lotes batch. No. Ahora mismo el cliente quiere un producto con unas características, etcétera, ¿no? Entonces, surgen herramientas de tipo del mundo de la configuración, realmente muy relacionadas con la ingeniería, ¿no? Pues te vamos a definir tu escandallo de materiales exactamente a la necesidad que tú quieres. Vamos a hacer unos procesos, una definición de operaciones de una hoja de ruta ad hoc para tu necesidad, ¿eh? Y luego además encima vamos a tener que planificar todo esto en tiempo real, teniendo en cuenta muchísimas más variables. Ya no nos vale un Excel, que es un poco esto que decía, ¿no? Que veníamos un poquito en pañales en el mundo de la planificación, sino que vamos a tener que utilizar herramientas que ya consideran otras variables que a lo mejor antes las podías pasar por alto y no rozar la eficiencia, pero ahora no te lo puedes permitir, ¿eh? Está claro, ¿no? Yo creo que, Joséchu, estamos en un contexto en el que las materias primas se han encarecido enormemente y en muchos casos incluso son escasas, ¿no? Por lo tanto, ya no nos podemos permitir el lujo de tener un excedente de materias primas porque es algo tremendamente caro y poco eficiente, ¿no? En nuestros sectores. Yo creo que este contexto, como dices, es el que nos obliga a ser excelentes en esta planificación, ¿no? Y acopio de materiales y materias primas, ¿no? Carlos, mira, déjame que te cuente una anécdota. El otro día estaba hablando con un cliente y, bueno, pues es un fabricante nacional bastante grande, vamos, que tiene ahí una posición muy top en el mercado, que fabrica, bueno, pues no hace exactamente lo que Moltec, pero bueno, también inyecta piezas de plástico, hace los vasitos de plástico desechables, los platos de plástico desechables, las cucharillas, etcétera, todo esto, ¿no? Las blondas para las tartas, etcétera. Y de repente, a ver, en este entorno hostil, ¿no? Ahora ya no hablamos ni de guerra, ni de gas, ni de materia prima, pero fijaros, como también has dicho, el tema de las normativas. Oye, mira, el plástico no se puede utilizar en alimentario. 35 años fabricando en plástico. Y de repente tiene que... Radical. Dice, tengo que mover toda mi fábrica, todo mi conocimiento, toda mi base de proveedores, o sea, todo es un ojo de 35 años hacia el cartón. Y decía, yo ahora no me puedo meter en un proceso RP. Digo, ¿cómo que no puedes controlar tu planificación con una tecnología si es cuando más la vas a necesitar? Porque ahora es cuando no tienes la información y la tienes... Nada, adelante,
adelante, ¿no? Es un ejemplo clarísimo, ¿no? El que se organiza y ejecuta toca la campana primero 2 veces, y esto es inevitable. Está claro. Bueno, eso era un poquito mi un entorno adverso es cuando hay que hacer esto. Cuando las cosas eran más fáciles, no lo hacíamos, y en muchos casos se sigue planificando con Excel y bueno, pues hasta ahora ha funcionado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es ahora este entorno adverso es el que nos obliga de alguna forma, como decía, a optimizar, a buscar esa excelencia en todos los procesos, ¿no? Gracias, Joséchu. Me gustaría hablar con Jordi. Comentaba en la introducción que cada vez se desdibuja más en ese proceso continuo de planificación, programación, control de la ejecución, vuelta a la planificación, cada vez se desdibuja más las soluciones tecnológicas que dan respuesta a este tipo de procesos, ¿no? Me gustaría que Jordi nos contara, dada la singularidad además de su producto Efficiency, cómo enfocan ellos este proceso continuo y cómo lo integran desde la planificación, producción y ejecución. Jordi, bienvenido, muchas gracias. Hola a todos. A ver, nosotros estos procesos, que son lo que es la planificación y la programación de la producción, son procesos distintos pero que están relacionados. En el primer lugar, lo que hablaríamos es que la planificación es la parte teórica del proceso, en el cual tenemos la demanda de los clientes, tenemos un stock en nuestro almacén, y tenemos que lanzar órdenes de compra y tenemos que lanzar órdenes de fabricación para cubrir estas necesidades. Esta sería la parte teórica. El inconveniente que tiene esta parte es que es una parte que nosotros decimos que tiene una carga infinita, porque los ERPs trabajan con planificación y dan a entender que todo esto se puede realizar en nuestras fábricas. Luego, lo que es la programación de la producción es otro tipo de software, que es la parte real. ¿En qué consiste? Consiste en tener en cuenta la capacidad de los recursos que tenemos, cuántas máquinas tenemos, qué turnos trabajamos, si trabajamos los sábados, los domingos, qué calendarios laborales tenemos, y esto nos da una capacidad para fabricar nuestros productos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, para explicarlo de una manera más llana, sería como en el pasado teníamos esas pizarras que poníamos papelitos secuenciales para un recurso, ir haciendo su productividad. Todo eso lo pasamos a nivel digital. ¿Qué hacemos? Conectamos esto con el SAGE, automáticamente se generan todas las cargas de las operaciones que se tienen que hacer y conseguimos con eso una carga finita. Una carga finita quiere decir que para cada recurso que tengo en mi empresa, sé qué operaciones y qué órdenes de fabricación va a realizar. En todo momento tengo una visión de los plazos de entrega de los productos. Aquí entramos en conceptos de lead time, de saber cuándo empieza y cuándo finaliza una orden de fabricación. Tenemos disponibilidad de todo momento de lo que está pasando en la fábrica. Esto nosotros aquí introducimos, para que esto funcione bien, lo que es un control planta. Un control planta es que los operarios nos puedan informar en la planta de la situación que están, si están en preparación, están produciendo, lo que están haciendo. Aquí también empresas que suben un poco más de nivel, también introducimos todo el tema de la industria 4.0 para hacer todo esto automático. Una de las novedades que tienen nuestros planificadores es que en todo momento vemos cargas inmediatas y cargas futuras, vemos todo el flujo de la fábrica, en un puesto de trabajo vemos lo que podemos realizar en ese momento y todo lo que nos va a llegar de las operaciones que están terminando otros compañeros hacia este punto de trabajo, este recurso. Como novedad, vamos actualizando todos los lead time, los plazos de entrega de las órdenes de fabricación cada 5 minutos. Tenemos como un ente que va vigilando la fábrica y cuando detecta que una máquina se para, que un trabajador va más rápido, va más lento, actualiza la planificación. Ventajas. Podemos reaccionar al momento. Sabemos lo que nos está pasando, sabemos qué no entregamos, qué vamos más bien. Podemos mejorar este sistema de planificación con herramientas tipo Gemau, por ejemplo. Un Gemau aquí dentro dirán en Tema Planning, ¿qué pinta un Gemau? Pues para los mantenimientos preventivos. En ese de dibujar los límites, ¿no? entre los diferentes procesos y soluciones que comentábamos, ¿no? Sí. Claro. También aquí se puede mejorar con sistemas de polivalencia.
que para el tema de los trabajadores también es un tema importante, capacidad de los elementos de calidad que tenemos para gestionar esto. Damos la información, hoy en día la información en tiempo real es muy importante. Luego, en estas tablets de fábrica, nosotros, los operarios, tienen la planificación. Esta planificación a nivel de oficina se puede priorizar, despriorizar los trabajos. Esto en tiempo real llega a pie de fábrica, llega la documentación necesaria para ejecutar esos trabajos. Tenemos también todo el tema de la industria 4.0 para dar una inmediatez más rápida que podemos aplicar aquí. Y luego, si nosotros tenemos estas cargas de estos programadores de producción bien hechos, encontraremos que en un recurso en concreto, un lugar de trabajo, una mesa de montaje, lo que sea, tenemos las cargas de los diferentes órdenes de fabricación que se van a realizar. Luego aquí podemos jugar, también mejoramos los productos con interacción con los almacenes. Si nosotros sabemos que un orden de fabricación en este robot de soldadura pues empezará a las 10 de la mañana y terminará a las 4 de la tarde, podemos dar órdenes a las 3 de la tarde al almacén que prepare el material para la siguiente orden de fábrica, evitando tiempos muertos entre fabricaciones. Podemos ordenar que a las 4 de la tarde la logística interna pues también esté funcionando. Hoy en día se intenta tener todo conectado. Una visión integral, ¿no? de todos los procesos, ¿no? A modo de resumen, ¿no? La planificación habla de planes teóricos, de esa capacidad infinita, el no tener en cuenta incidencias, ¿no? Se supone que todo es una maravilla. La programación baja ya a la realidad en la que puede haber incidencias, una parada de máquina, un pedido urgente que nos cambia nuestra planificación anterior, y luego la ejecución, ese control planta que hacéis vosotros, siendo un producto de ejecución de la producción. Sin embargo, estáis permanentemente volviendo al plan, volviendo a replanificar a cada 5 minutos ante los problemas que pueden surgir, ¿no? Todo esto, toda esta integración, esta visión integral de los procesos sería absolutamente imposible sin tecnología, ¿no? Te agradezco, Jordi, esta primera visión global de vuestro producto, y me gustaría ahora preguntarle a Óscar. Óscar tiene la solución de SAGE integrada con el MES Efficiency de OSPRO, y nos va a dar la verdad, ¿no? La realidad de la vida, ¿no? De cuando ese tipo de soluciones se implementan en real en un cliente, ¿no? ¿Qué motivaciones, Óscar? Bienvenido, por cierto. ¿Qué motivaciones, qué retos, por qué os planteasteis el mejorar, de dónde partíais, el mejorar todo vuestro proceso de planificación de la producción, y qué objetivos teníais? Bueno, nosotros veníamos de realizar una planificación a base de un Excel, ¿vale? Y pues obteníamos una información bastante limitada, ya que utilizábamos toda la información de producción con hojas de papel, que la teníamos que pasar al sistema al día siguiente, lo que nos evitaba saber exactamente qué estaba pasando, incluso qué había pasado. Y la explotación de datos que obteníamos no siempre era fiable. Es como reto nos propusimos de obtener un sistema que nos pudiese informar al momento qué es lo que nos estaba pasando en la planta, y poder obtener todos los datos y poder actuar, sin tener que esperar a que los datos estuviesen bien introducidos, y evitar todo tipo de errores clásicos de apuntas en papel, es un 3, es un 8, voy a preguntarle al encargado, y eso es lo que nos llevó a realizar el cambio. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando se verán reflejados, ¿no? En esta situación de partida que comentaba Óscar, ¿no? Fijaros en lo que hemos comentado antes, que decíamos que es la asignatura pendiente, ¿no? La asignatura pendiente, la gente venía de un Excel, poco a poco empieza a entrar una filosofía de MRP, MRP2, RP 4.0, en fin. Luego hablaremos un poquito también de toda esa evolución. Pero bueno, lo que nos cuenta Óscar es exactamente esa asignatura pendiente que ahora ya sé que no puede dejarse de lado. Sí. ¿Qué mejoras, Óscar, para que cualquiera que nos esté escuchando diga, ¿y esto en qué se concreta, no? Porque muchos estarán también planificando en Excel. ¿Qué mejoras consigues cuando das este salto, yo diría, impresionante, ¿no? En cuanto a la tecnificación de este proceso. Bueno, pues es un cambio radical. Es como de la noche a la mañana. En el momento, desde la oficina, controlas todos los procesos, sabes todo lo que ha pasado, todas las incidencias,
no tienes que ir a preguntar persona por persona, buscar papel por papel. El hecho de conseguir eliminar todo el papel en la planta productiva agiliza todos los procesos. Por lo tanto, mejora la comunicación interna y hace que, no solamente desde planificación, sino desde producción, desde calidad, podamos transmitir la información y los datos al momento. Es que cambia totalmente. Igualmente nos encontramos con muchísimos problemas para poder configurar los paretos de piezas defectuosas, qué había pasado, las incidencias, se había mandado el correo o no se había mandado el correo a la persona que tocaba. Ahora mismo trabajando desde una pantalla táctil en la planta, si hay una avería o cualquier tipo de incidencia, le informamos al Efficient y al momento lo sabemos. Por lo tanto, nos proporciona una información la cual podemos utilizar para realizar cambios al momento. Luego, el hecho de tener, uno de los cambios más importantes, es de tener una planificación dinámica. Hasta la implementación del EFSI nos encontrábamos que teníamos que calcular los tiempos teóricos, sabíamos cuándo iba a acabar la producción, pero realmente no controlábamos cuándo acababa la producción, porque todas las incidencias las teníamos en papel. Por lo tanto, las teníamos que recoger y ir recalculando cada 2 por 3. Ahora mismo, como bien ha dicho Jordi, cada 5 minutos el sistema se actualiza y nos dice exactamente a qué hora va a acabar la producción. Por lo tanto, nos ayuda a distribuir los recursos que tenemos en unas producciones o en otras. Y nos evita, sobre todo, muchos tiempos muertos que antes teníamos porque no sabíamos cuándo acababa una producción, no sabíamos cuándo tenía que empezar, no habíamos puesto bien la información a fábrica y el recurso o máquina se nos quedaba parado. O sea, tú dirías que efectivamente se han cumplido esos beneficios de los que comentábamos en la introducción, ¿no? De mejora de costes, de eficiencia, de coordinación entre áreas, ¿no? Me da la sensación incluso casi que de cultura de empresa también. No sé, Óscar, si en el caso de Moltec esa mayor comunicación entre áreas también ha hecho que todos tengan una visión más amplia del proceso y global, ¿no? Sí, nos ha ayudado también en el hecho de que hasta el momento trabajábamos mucho cada uno en su departamento, porque la información costaba hasta el día siguiente como mínimo poderla tener. Ahora mismo podemos hablar de la información que tenemos en planta con todos los departamentos. Entonces, cada uno de los departamentos participa en la toma de decisiones y evita que seamos tan sedentarios, ¿no? Tan cerrados en un sitio y en otro. Esos silos, ¿no? Que hay en muchas empresas, ¿no? Que cada uno ve de su parte y no sabe ni qué hay antes ni qué hay después, ¿no? Creo que pues puede ser un beneficio, efectivamente, que no he mencionado, pero que se deriva de esa coordinación entre áreas, ¿no? Y luego, pues poner un ejemplo que parece que como cara coste no es importante, pero cara imagen a la hora de trabajar dentro de la fábrica, nosotros, hasta tener implementado el Efficient, imprimíamos todas las etiquetas de producción antes de la producción. Es decir, que los datos que teníamos de los códigos de barra realmente no nos aportaban grandes cosas. Los operarios necesitaban coger las etiquetas, poner la fecha, poner su número de operario. Ahora el operario va a la pantalla táctil y una vez que se presenta, aprieta el botón, informa y automáticamente le sale la etiqueta. Por eso hemos conseguido una reducción de más del 40% de etiquetas que usábamos en Moltec. Y en ese preciso momento sabemos los stocks de materias primas y los stocks de productos acabados que tenemos. Hasta entonces teníamos que esperar a introducir la producción, teníamos los palés fabricados en el almacén, pero todavía no sabíamos realmente qué producción teníamos, qué stock teníamos disponible. Y teníamos muchos errores entre lo que era la producción teórica y el stock real. Todo esto, la verdad, que lo hemos reducido. Muy bien. La verdad que parece muy atractivo, ¿no? Esta implementación por cómo lo cuentas, ¿no? Joséchu, ¿qué etapas para conseguir estos beneficios que nos comentaba Óscar tan estupendos? ¿Qué etapas desde tu punto de vista deberíamos cubrir a grandes rasgos, ¿no? Para implementar un sistema adecuado de planificación de la producción? Claro, esto no es magia. Efectivamente, lo parece. Efectivamente, ¿no? Lo parece, pero bueno, al final quien lo hace, pues mira, se ofrece a estar con nosotros y dar testimonio de los grandes avances que han hecho. A ver, Carlos, yo os digo una cosa. Lo primero que tenemos que tener es un software de gestión base, un software de gestión RP integrado, bien asentado, bien asentado. Luego ya vamos a más con herramientas externas que lo que nos hacen es, ha habido un momento en que ha salido, oye, dejamos el mundo, creo que ha sido Jordi, dejamos el mundo infinito del MRP que incluyen los RPs y pasamos al mundo, damos el salto, esto es dar un salto al mundo
de la capacidad finita, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que tener, oye, es un ERP bien implantado, con el área de producción bien montada, con los sistemas de planificación MRP, punto pedido, en fin, reaprovisionamientos cíclicos, depende de cada sector y a partir de ahí ya dar el salto a un complemento de un sistema APS de capacidad finita. Hay que definir muy bien cuáles son los objetivos, Carlos, porque mucha gente ya, no, yo quiero la capacidad finita. Bueno, pero vamos a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Los plazos de entrega o son los tiempos de preparación? Te pones a pintar en amarillo, tienes que limpiar todo para poner el rojo y luego como has hecho negro, tardo 10 horas más. No. O utilizas un molde concreto y lo vas a compartir o un utillaje, voy a juntar todas las producciones. O sea, ¿cuál es tu problema? De preparación, de plazos de entrega, de no control de costes. Esto hay que saberlo. Hay que saberlo porque la planificación resuelve todo, pero hay que saber cómo lo enfocamos, cómo enfocamos la implantación de las tecnologías que nos ayudan. Y para analizar todo eso hay que saber cuál es el objetivo. La gente quiere dar el salto, pero no lo materializa en algo concreto. Definir el alcance. Hay que definir los alcances de todo esto. Decir, oye, yo quiero controlar en la planificación, ¿tengo definido cuál es toda mi parte de ingeniería? ¿Tengo bien definidos mis listas de materiales, mis estructuras de producción, mis bill of material, mis recetas, según el sector en el que estemos? ¿Tengo las hojas de ruta? Quiero también controlar la planificación, la programación y los costes. ¿Cuál es las etapas por las que voy pasando para hacerlo? Esto no es un booleano si no, o todo o nada. No, hay que ir despacito y para llegar a un punto final, pues tenemos que ir pasando por todas estas etapas. Insisto, lo importante, implantar capacidad infinita a través de los software de gestión centralizados como los ERPs y dar el salto con los APS hacia la capacidad finita. Definir objetivos y definir alcances. Esa sería un poco la visión, bueno, muy sintetizada. Pincelada. A grandes rasgos, claro. Veías sonreír a Óscar, ¿no? No sé si porque te veías reflejado, Óscar, también. Sí. Como siempre que aplicamos la tecnología en sí mismo da respuesta, optimiza, mejora un proceso que debemos tener claro desde un punto de vista de objetivos, de expectativas, como decía José. ¿No? Entiendo que en vuestro caso, Óscar, también lo hiciste, pasasteis por ese tener claro que queremos, ¿no? Yo creo que es muy importante saber claro qué es lo que quieres y cómo puedes hacer la implementación, darte de tu tiempo y poderlo llevar a cabo, sin intentar correr demasiado. Mira, hay una cosa que nos ha pasado, vamos, me ha pasado personalmente bastantes veces, ¿no? Es decir, ir a visitar una fábrica, fábricas serias, o sea, fábricas, quiero decir, no un taller, que el taller también tiene sus necesidades de planificación, ojo, pero bueno, fábricas interesantes. Y decir, a ver, yo ya quiero la capacidad finita, yo quiero integrarme con las máquinas, recoger los tiempos, tener el stock en tiempo real, luego poder planificar, hacer grandes planificaciones, como decía Jordi, mensuales o semanales, y luego ya ir bajando en la programación el detalle, el ajuste fino. Venga, pues perfecto, para eso estamos aquí, para ayudarte. Vamos a hacer un poco análisis de tu compañía. A ver, vamos a ver qué datos tienes en ingeniería y tal. Venga, enséñanos estructuras. Sí, mira, todos los despieces, los escandallos, multiniveles, va, perfecto. Hojas de ruta. Bueno, es que eso todavía estamos ahí a ver si medimos los tiempos. A ver si hacemos una ingeniería de tiempos. Me cago en la mar. Entonces, ¿qué hacemos? Si todo esto va por plazos, todo esto va por recursos, todo esto va por capacidades, ¿no? Entonces, por eso decía lo de definir el alcance, definir el objetivo, no querer correr más que la realidad. La planificación es probablemente una de las cosas más difíciles de implantar en una empresa de producción y por eso ha sido la asignatura pendiente que hablábamos al principio, ¿no? La empresa de producción que llega a montar la planificación ya es top, ya está dentro del Olimpo. Correr mucho antes, ¿no? Ya está dentro del Olimpo. Y la mayoría están a ese paso, con lo cual hay mucho mercado para poder trabajar en ese aspecto, porque todo el mundo ya tiene montados sus sistemas de producción y planifica de una forma u otra, pero ahora lo que hay que hacer es dar ese paso más. Hemos bajado ya a la arena, ¿no? A la arena de la implementación. Y en este sentido, yo creo que Jordi nos puede dar una visión muy realista de lo que de verdad pasa como incidencias. Ellos han informatizado más de 150 compañías, por lo tanto, seguro que tiene una casuística enorme, ¿no? Pero ¿cuál es, Jordi, desde tu punto de vista,
las más habituales incidencias que surgen a la hora de implementar vuestra solución. Sí, desde nuestro punto de vista, básicamente nos encontramos con muchos empresarios que, bueno, en su opinión, una planificación no es para ellos. Están acostumbrados a trabajar con los Exceles y esta reticencia de este tipo de personal es lo que nos impide un poco avanzar. Nosotros siempre intentamos dar soluciones. Para dar un ejemplo, muchas veces he oído de decir, bueno, es que yo no tengo máquinas, para mí lo importante son las personas. Pues le damos la vuelta, es lo mismo. Con un SAGE ponemos que los recursos son personas y cargamos los trabajos a esas personas, no cargamos a máquinas. Hemos dado la vuelta a la planificación y nos funciona igual. Tenemos una carga finita a operarios, sin hacer nada. Sí, al final son recursos. Sí, son recursos. Hay empresas claro. que, por ejemplo, tenemos 20 máquinas, solo 6 personas. ¿Qué es más importante, cargar máquinas o cargar personas? En ese sentido es cargar personas, que es el recurso más escaso que tengo. También nosotros decimos que en el tema de los tiempos teóricos, que tú hablabas, Chechu, bueno, tampoco tenemos que llegar a la excelencia de la planificación. Nosotros podemos poner unos tiempos teóricos aproximados y nos va a funcionar la planificación. No nos va a decir que terminará ese trabajo, esa orden de fabricación, el jueves a las 7:02, pero nos va a decir que lo va a terminar el viernes. Y eso ya es un gran paso para una empresa. Una empresa que hasta ahora no sabía realmente cuándo iba terminando los trabajos, podemos trabajar de esta manera. Bueno, las dificultades se van solucionando en el camino, pero principalmente para tu pregunta, Carlos, es el cambio de mentalidad que tiene que tener la gente para implementar estos tipos de sistemas. La reticencia al cambio, ¿no? Sí. Que no solo se produce en ese tipo de soluciones. Yo creo que en general en las organizaciones hay mucha resistencia a lo desconocido, ¿no? Yo he planificado siempre con Excel, esto es lo que conozco, no me compliques la vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que son tantas las ventajas y los beneficios, sobre todo, que aporta una correcta planificación, que espero que los que nos están oyendo sean capaces de hacer ese esfuerzo, ¿no? de cambio, ¿no? Bueno, ya lo hemos implantado, como veíamos. Ahora me gustaría retomar con Óscar, ¿no? Que es un caso claro, real de implementación de este tipo de soluciones, ¿no? ¿Qué acciones preventivas y correctivas, en el caso de que ya no hayamos podido prevenir un problema, concretas habéis conseguido a través de este tipo de soluciones en vuestra empresa, Óscar? Mira, fundamentalmente hemos podido activar todo lo que son los preventivos, tanto de moldes y de máquinas. Gracias a la Eficient podemos hacer una exportación de datos muy sencillas y poder tener controlado todo preventivo y planificarlo. Y utilizar esas fechas y esos datos para integrarlos dentro de la planificación de producción. Lo cual nos evita pues, tener averías, tener paros de máquinas no previstos cuando tenemos que fabricar y una reducción de horas que antes pues, nos teníamos que ver obligados quizás a hacer en sábados. Eso nos ha dado tanto al departamento de mantenimiento como al departamento de ingeniería pues bastante más claridad y libertad a la hora de poder organizar sus trabajos. Hasta tener la herramienta, volvemos otra vez a lo mismo. Éramos un Excel, teníamos unos datos sin el sistema, mucho de hoja con muchos errores y no sabíamos bien las fechas, producciones, ciclos que habíamos hecho, cuándo tocaba hacer cada preventivo y cómo los podíamos establecer. Y de esta manera nos ha ayudado a cumplir con todas las normas ISO y ATF que tenemos que... No sé, Óscar, sino también podríamos comentar, en tu caso, cómo de ágil puede ser un planificador cuando realmente a pie de máquina nos están cambiando tiempos de producción, tenemos menos cavidades para producir. Bueno, la respuesta automática que dais a estos problemas. Vale, ponemos el ejemplo. Nosotros, el mayor reto que tuvimos fue digitalizar todos nuestros procesos. Ahora mismo podemos informar a las pantallas táctiles de toda la información necesaria para fabricar. Asimismo, desde producción, cualquier incidencia, por ejemplo, trabajamos con 4 cavidades, tenemos que tapar una cavidad y vamos a trabajar con 3, claro, esto lo informamos directamente a la pantalla táctil, el encargado,
manda esta información con un botón y la recibimos y se actualiza a los 5 minutos en la planificación. Y sabemos que esta producción no va a acabar en el tiempo previsto, sino que tiene un 25% más de producción, de tiempo asignado. Esto nos hace ver si tenemos que cambiar la siguiente producción a otra máquina. Y es tan sencillo como seleccionar el recurso, la orden de fabricación y poderle asignar a otra máquina. En ese momento, la fábrica ve que el molde que estaba previsto en la máquina 1, ahora ya no va a estar previsto en la máquina 1, sino se pondrá en la máquina 2 a la hora indicada. Como podemos poner a qué horas queremos que empiece cada máquina y sabemos que cuando acabe, podemos distribuir toda la producción en un momento desde la oficina. O sea que de forma preventiva, de alguna forma, a la pregunta que te hacía, ¿no? El poder planificar el mantenimiento de máquinas, ¿no? Puede ser algo que aporta ese tipo de tecnología para prevenir ese tipo de paradas no previstas inicialmente o de forma correctiva, dar respuesta de forma ágil a cualquier incidencia en planta que se puede producir, ¿no? O sea, al final vemos que, claro, la vida, cuando realmente ejecutas la fabricación, no es como esa planificación que hacíamos, ¿no? La vida tiene muchos matices, ¿no? Y el poder tomar acciones preventivas y correctivas, yo creo que es otra de los enormes beneficios que aportan ese tipo de soluciones, ¿no? Hemos visto muchas claves de la implementación de este tipo de soluciones. No sé, Joséchu, si podrías o quieres añadir alguna clave más adicional, alguna buena práctica que en tu caso... Hay alguna cosilla, cuando se está oyendo, sí. Mirad, hay una cosa, de verdad, a ver si lo hacemos un poco más ameno. Tiene que haber un departamento de planificación. Parece una tontería, pero muchas veces se ponen a planificar cuando la gente está que no controla muy bien la planificación, pues planifica, bueno, pues al que le ha tocado desde toda la vida o el que tiene más conocimiento o el director de fábrica. Y a ver, lo ideal no tiene por qué haber contratación de recursos, pero sí es verdad que tiene que instaurarse, como decías, ese tema cultural, Carlos, se tiene que instaurar la filosofía de que aunque sea el director de producción, también lleva el departamento de planificación. Y existe un nuevo departamento, que muchas veces es, no, eso lo llevan un Excel Carlos o quien sea, o Óscar o tal. No, oye, hay un departamento que igual que lleva la programación de la fábrica y los ajustes, etcétera, etcétera, oye, lleva también la planificación, ¿no? Entonces, bueno, por hacerlo un poco así, oye, que tiene que haber un departamento de planificación. Por lo menos la función de planificación, ¿no? Quizás no hace falta un equipo dedicado, pero sí que alguien preste un poquito de atención a la planificación. Esto es un buen punto. Es un buen punto. Luego también es verdad que hay otro aspecto que también es importante de tener. Hay un concepto ahora que se habla mucho, bueno, se habla ya desde hace un añito y tal, de la fábrica eficiente, ¿no? La industria 4.0, la fábrica eficiente, todo conectado. Bueno, bien, pero ¿tenemos el balanceo correcto de recursos? ¿Nos sobran máquinas? ¿Nos faltan máquinas? ¿Tenemos a la gente en los centros adecuados con las cualificaciones que ha hablado Jordi de eso? Eso es importantísimo. Controlar qué persona puede hacer qué, en qué trabajo, es una restricción que tienen que utilizar los sistemas APS. Entonces, ese balanceo correcto de me falta gente, me sobra gente, lo tengo que distribuir de aquí a allá, tengo que trabajar por células, por equipos o por minifábricas o lo que sea, todo esto hay que pensarlo muchísimo antes de ponernos a implantar un sistema de planificación. Es muy importante. Luego ya los resultados de lo que obtengamos de esa planificación, la información que obtengamos, nos va a decir si es verdad esta decisión que hemos tomado a priori o no. O si tenemos ineficiencia aquí o pérdidas de tiempo allá, etc. Otro punto que no quiero que cerremos sin esto, la retroalimentación de la información. Hemos hablado que decimos, la planificación es más generalista, lo que queremos hacer depende de la previsión, los históricos, los pedidos, en firme, me entren por EDI si trabajo en automoción o con grandes superficies. Y luego ya la planificación es ese ajuste, ¿verdad? Bien, pues la planificación, igual que le pasa información infinita, vamos a llamarlo así, ¿no? De la planificación del MRP a los sistemas APS y ellos lo tratan, lo mueven, ellos nos tienen que devolver información a la programación. Es decir, la programación se conecta con la planificación y la planificación con la programación. Esto es importante. Exactamente lo que hace el MES Efficiency de OSPROC, ¿no? Exactamente. Exactamente. Muchas cosas, ¿no?
Efectivamente, hemos hablado de claves para tener éxito en esta implantación, pero a veces ayuda también conocer los errores más habituales para evitarlos en este proceso de implementación de este tipo de tecnologías. Jordi, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los errores que más habitualmente ves en este tipo de implantaciones? Los errores más habituales es no poner por parte de la empresa un responsable de proyecto. Esto es lo que es el error más habitual, porque tiene que haber un responsable que conozca el producto, que sea el interlocutor entre el equipo de desarrollo y el cliente. Y a veces este perfil las empresas no lo tienen, no disponen de ello, y es el principal error que comete la gente. Luego, los errores de las empresas es el no tener la planificación. Básicamente tienen cuellos de botella, le faltan materiales, bueno, todo lo que son. La cuestión de planificación difícilmente la vamos a optimizar si no la tenemos bien. Pero a nivel de implementación nosotros aconsejamos sobre todo tener una persona que sea el enlace con nuestra empresa y que conozca, evidentemente, cómo trabaja su empresa para poder ajustar todos esos temas de planificación. Bueno, en este caso, Óscar, lo compartes, ¿no? Supongo con nosotros. Sí, la verdad que totalmente. Es importante, tanto desde la misma empresa, ¿vale? Como nosotros hicimos en Monte, que hacer un análisis de nuestras necesidades y de nuestro sistema productivo, y del partner que nos va a montar el sistema de planificación dinámico. ¿Vale? Tener bien claro, haber una persona que te puedas dirigir. Y una cosa que me parece que es importante es intentar, dentro de lo posible, no intentar abarcarlo todo el primer día. Podéis hacer la implementación en diferentes momentos. Nosotros partimos de una base de digitalizarlo todo, dejarnos un tiempo para ver el funcionamiento y que la gente se acostumbrase al sistema y se sintiese cómoda con ella, y a partir de ahí solicitar modificaciones si creíamos que eran necesarias. No es de un error que a veces hemos tenido a lo largo de los años poniendo otros sistemas, es personalizar muchísimo el sistema. Al final eso nos va llevando a hacerlo más difícil, más personal, menos práctico. Qué bueno. Creo que hemos dado una visión muy global y hemos recorrido todas las etapas, ¿no?, al implantar ese tipo de soluciones. Me gustaría, como una última ronda, casi a modo de titular, ¿no?, de cada uno de vosotros tres, que compartierais cuáles son las recomendaciones que daríais a cualquiera de las personas que nos están escuchando en este momento a la hora de por qué y cómo implantar ese tipo de soluciones. Mira, Carlos, si quieres empiezo yo, que me estaba aquí anotando unas cosas que han ido saliendo a lo largo del webinar. Importante que tengamos el tema tecnológico cubierto a nivel, primero, tener un software de gestión ERP estable y trabajando, implantado, y porque a partir de ahí es cuando voy a dar el salto hacia la capacidad finita. Eso es lo primero que tenemos que tener. La gente que quiera planificar a capacidad finita y controlar todo esto y optimizar su planificación, tiene que tener un correcto sistema de gestión, que esto parte, es el que emite toda la planificación. Me he apuntado a otro tema. Al final la planificación, y con toda la tecnología que hay y los avances que estamos teniendo, yo lanzo una frase. El sistema propone y el usuario dispone. Es decir, no podemos olvidarlo. Y además, Óscar lo ha ido ahí tocando ahí de refilón. Si al final tú a una empresa le has fallado en un pedido o tienes un trato muy importante o tienes un contrato de distribución de suministros de tal, pues eso, no hay variable APS que coja y diga, usted tiene que... Entonces, al final, claro, ¿qué tenemos? Un 99 cubierto. Y por último, que además complementa un poco lo que ha dicho Óscar. Óscar ha dicho, oye, y que hay que ponerlo todo de golpe y no sé qué, no sé cuántos. Pues yo, fijaros, os voy a dar un consejo. Las planificaciones que mejor creemos que han ido funcionando en las implantaciones son las que no han sido tipo booleano. Sí, tengo planificación, no tengo planificación. No, atención, despacio. ¿Por qué no ponemos en marcha la planificación con una familia de artículos? Con una unidad de operaciones concreta de la fábrica, con una línea de negocio. Nos familiarizamos en las sugerencias MRP2, nos familiarizamos con los sistemas APS y a partir de aquí vamos abriendo. Ese es mi consejo, paulatino.
Parece bien, ¿no? Partir de un RP estable, asentado, y esto último que has dicho, muy importante, ¿no? Hacerlo por etapas, ¿no? Ir cogiendo, y luego generar ese contagio que se suele producir en las organizaciones cuando la tecnología de verdad aporta esa productividad. Yo sé que en cuanto uno funciona ya, empieza la pólvora a correr, ¿verdad? Efectivamente, ese contagio, ¿no? Yo que sé que es difícil hacer titulares en este tipo de cosas porque tenéis mucho que compartir, ¿no? Pero sí me gustaría terminar con Jordi y luego ya con Óscar en cuanto a alguna recomendación que pudierais dar a las personas que nos están escuchando. Jordi. Sí, básicamente mi recomendación sería que no tuvieran miedo a los cambios. Sistemas de planificación nosotros lo estamos implementando desde hace 20-25 años. Para mucha gente ahora será el futuro para el inmediato, pero llevan empresas que ya llevan 25 años trabajando con nosotros con estos temas. Luego, para terminar un poco como Chechu, con una frase, diríamos que, bueno, siempre un camino de 20.000 leguas se hace con un primer paso. Y eso es la mentalidad que tiene que tener la gente. Dar ese primer paso para ir avanzando. Bueno, y con esto me parece que concluyo. Agradezco. Y Óscar, tú que lo has vivido en real, y con esto cerraríamos, ¿qué recomendación darías? Bueno, yo la recomendación sería tener bien claro cuál es nuestro proceso productivo, ya que lo vamos a tener que explicar al partner. Y al mismo tiempo que el partner nos venga y nos conozca como empresa y cómo funcionamos, antes de empezar a tomar decisiones. En nuestro caso, tuvimos varias sesiones en las cuales estuvieron y vieron todos nuestros procesos durante días cómo funcionábamos. Eso ayudó luego a confeccionar la implementación del sistema. Y una cosa que es importante es la formación interna. Abrirlo mucho a todos los usuarios, formarlos para que se sientan cómodos. No vale con una sola vez, esto se hace así, te doy un paso a paso y mañana empezamos. Porque al final serán errores. Errores siempre van a haber. Pero intentar facilitarlos y minimizarlos. Efectivamente, la formación, ¿no? Que muchas veces la damos por hecho y yo creo que puede ser clave, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias de verdad a los tres, creo que habéis aportado una visión muy enriquecedora y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a este webinar. Os deseo todos los éxitos a la hora de implementar ese tipo de soluciones en vuestras empresas y deseo también que nos volvamos a ver en próximos webinars. Como os decía, recibiréis un documento, un white paper con lo relevante de todo lo que hemos comentado en esta sesión. Muchísimas gracias a todos y suerte.